Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Estamos hoy en martes 16 de agosto, aquí en Palabra de Hombre. Les habla Misael Montes de Oca, psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. El día de hoy no estará con nosotros nuestro querido colega Germán López, pero esperemos que se pueda incorporar el día de mañana, en el día miércoles, volver a pensar. Y hoy, siendo martes 16 de agosto, tenemos nuevamente la continuación del tema de la semana pasada, que inició la semana pasada, el tema reflexión, en un punto, creo yo, central. Ahorita antes de entrar al aire lo estábamos comentando en algo que mi colega Einar retoma en palabras de la doctora Silvia, y que ha sido también tema, eje del día de los miércoles, digamos como título del día de los miércoles, en tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis, ¿no? Pero que ahora, el día miércoles, si escucharon el programa, lindísimo, bellísimo programa, realizado por nuestros colegas el día miércoles, en especial, por supuesto, por la doctora Silvia, en el recorrido que hace, ¿no? En la manera tan particular, tan su estilo, de poner al alcance de la mano el psicoanálisis, ¿no? Cercano, me refiero ya a la vida cotidiana, y haciendo el esfuerzo de creación para que cada persona que nos esté escuchando se sienta escuchada, involucrada, ¿no? Desde el discurso psicoanalítico, por supuesto, como lo hemos puntualizado en cada emisión, no de una manera académica y no de una manera teórica, ¿no? Que ha sido el esfuerzo en cada emisión, en cada programa. Y en este punto que nos comentaba nuestro colega Einar, eh, la doctora lanzaba una pregunta la semana pasada, el miércoles: ¿qué lugar posterior de la pandemia para el psicoanálisis? Uh-huh. Y sobre todo, que es un llamado muy fuerte a los analistas, uh-huh, si es que estamos, digamos, creando, si estamos a la altura también de lo que demanda la época, todavía en pandemia, ya esperemos próximos a salir, al menos que lo decreten los organismos que se avalan para decir que ya estamos entrando y ahora saliendo de la pandemia, ¿no? Pero que si hemos estado a la altura de lo que el descubrimiento freudiano trajo al mundo, uh-huh, y que por supuesto es un cuestionamiento para los analistas, en especial, por supuesto, para los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¿no? Que seguimos trabajando duramente para que pueda el psicoanálisis estar cerca de cada una de las personas que nos escuchan, y por supuesto que esperamos que nuestros queridos radioescuchas nos puedan escribir, nos puedan comentar también si se han sentido cercanos al discurso psicoanalítico, si se han sentido cercanos, sobre todo, perdón, más que cercanos, si se han sentido escuchados. Uh-huh. Y el día de hoy, en Palabra de Hombre, que me da muchísimo gusto que nos acompañen ahorita, los voy a nombrar a cada uno, ya después tomarán la palabra después de que los nombre. Espérenme tantito. Nos acompaña desde la Ciudad de México Eduardo Juárez, y desde, si no me equivoco, desde la Bella Airosa está Einar Hernández, pero de quien estoy dudando dónde se encuentra es Oscar Hernández, que me parece está también Puebla o Pachuca, ¿no? No, sí, doctor Misael, ahorita estoy en la Bella Airosa, también en Pachuca Hidalgo. Ah, mire, nada más. Dos de la Ciudad de México, dos de la Bella Airosa. Entonces, uh-huh. Pero bueno, estamos entonces iniciando, y no sé si alguien más quiere tomar de una vez la palabra. Sí, yo. Sobre todo porque en lo que iba diciendo para nuestros radioescuchas,
Sí, el psicoanálisis cercano a la gente, a las personas, a la gente que nos escucha y, y también a los que no nos escuchan. ¿Por qué el psicoanálisis es cercano y tendría que ser cercano a las personas? Y lo digo así, tendría que ser. Porque el psicoanálisis vive en cada uno de nosotros, ¿no? Ese es el descubrimiento freudiano. No vive como teoría. Cuando digo el psicoanálisis vive en cada uno de nosotros, no me estoy refiriendo a la teoría psicoanalítica, sino vive en nosotros como lo que Freud descubre de la naturaleza psíquica, es decir, los procesos psíquicos inconscientes. No voy a meter nada de teoría, ¿no? Pero sí hay que nombrarlos así, procesos psíquicos inconscientes. Es lo que Freud descubre, que podría decirlo de esta manera, la verdadera naturaleza humana es que hay una vida psíquica inconsciente. Y el decir inconsciente es que no toca, no excita, no alcanza, bueno, no es tanto no alcanza, no toca, no excita, no pasa por la conciencia. Eso abrió todo un mundo, ¿no? Hizo una revolución en la comprensión de lo que venía siendo el ser humano, porque antes de Freud, pues el ser humano era pues este ser racional, ¿no? Este ser consciente de sí, que pues sabía lo que pensaba, sabía lo que quería, sabía lo que hacía, sí podía tener sus dudas, ¿no? Y sus tropiezos y sus equívocos, pero al ser un ser racional, al ser un ser consciente, pues era dueño de su propia casa, ¿no? Tenía una voluntad, sabía hacia dónde iba, o podía redirigir su camino, sus conductas se las podía explicar, sus expresiones tenían una explicación, fuera, digamos, de que lo que le pasara no tuviera una cuestión orgánica, pues era una explicación de que quizás no quería, falta de voluntad, qué sé yo. Con el descubrimiento freudiano se abre verdaderamente, bueno, primero se instaura una ruptura, ¿no? Con la concepción que tenemos del ser, que se tenía del ser humano para decir que hay algo nombrado por Freud procesos psíquicos inconscientes o pensamientos inconscientes que nos determinan. Entonces, lo menciono así porque a mí en esta semana, con el trabajo que también venimos haciendo del seminario, principalmente de los sábados, me ha abierto al cuestionamiento de, bueno, entonces, ¿qué es la conciencia? Digo, no voy a referirme a lo que Freud nos dice ahí, ahorita nada más lo puedo mencionar muy rápido, ¿no? Pero Freud nos va a decir que la conciencia solo es una cualidad, es decir, algo que puede estar o no estar, una cualidad de lo psíquico, pero en el sentido de cómo me planteo lo de, bueno, entonces, ¿qué es la conciencia, no? Si nuestra vida psíquica, si nuestra vida cotidiana está determinada por procesos inconscientes, entonces, ¿qué es todo lo que pensamos? ¿Qué es todo lo que decimos? ¿Qué es todo lo que reflexionamos? ¿Qué es todo eso, no? Sí, eso más bien es el efecto de lo anterior. Espero estar siendo claro, ¿no? En ese sentido, lo tomaba yo, esto que usted decía, Misa, ¿no? Y el psicoanálisis al alcance de la mano, como psicoanálisis está en nosotros, vive en nosotros, como una vida psíquica, como lo decía muy bien la doctora el miércoles, una vida psíquica riquísima, amplísima, compleja, que está permanentemente expresándose, actuando en sueños, en la palabra y principalmente en el sufrimiento de las personas. Bueno, ahí me detengo para dar también la palabra a mis colegas. Sí, eh, en lo que nos comenta nuestro colega Einar, pues nos sitúa, ¿no? Me parece a mí que lo más importante eh, del descubrimiento freudiano es, de alguna manera, descentralizar, ¿no? Toda la conciencia, o al menos el empuje que había tenido el pensamiento vía la razón para entregarnos una vida psíquica, ¿no? Con lo que eso, con la amplitud, ¿no? Con lo rico que nos comenta a palabras de la doctora, nuestro colega Inar, es pues lo más importante, esa, nuestra vida emocional, ¿no?
como pues el compromiso para nosotros como analistas en formación del Centro de Investigación y la invitación para nuestros radioescuchas, ¿no? Es poder volver a pensar, hacer una reflexión, ¿no? Que ha sido el trabajo de estas 2 últimas semanas en relación a a nuestra transmisión como psicoanalistas, pero desde otro lugar, ¿no? Es decir, pensar detenidamente es el compromiso, ¿no? De los efectos que los acontecimientos de la vida cotidiana tienen en nuestra vida emocional. Pensaba, a razón del título, bueno, en el alza, por ejemplo, ¿no? El alza de la tortilla, como en algún otro momento lo hemos trabajado con la doctora Silvia, ese tipo de acontecimientos que parecen nimios, ¿no? O sea, cómo pueden ser trascendentes para un pueblo, ¿no? Que, pues bueno, cuya base de su alimentación es el alimento, es el maíz, ¿no? Y cómo existen detrás de estos aumentos, bueno, toda una serie de implicaciones económicas, un abuso de poder, pero sobre todo es como esto, pues uno lo puede notar, ¿no? Hay efectos en la gente, en el aumento del precio de la tortilla. Entonces, en esto tan, como yo lo vivo, ¿no? En lo cotidiano es fundamental, ¿no? Porque me parece que el impacto para nosotros y sobre todo para la gente es dar cuenta, ¿no? De que hay cosas que no se pueden sustituir, ¿no? Y el cuidado que existe y sobre todo ese es un llamado, ¿no? A cuidar nuestra vida afectiva, emocional, porque eso es lo que nos ha entregado Sigmund Freud, ¿no? Como pilar fundamental de la vida de un ser humano. Entonces, me parece muy importante lo que nos comenta nuestro colega Einar para abrir un poco el tema, lo que también nos recuerda nuestro colega Misael en la apertura del programa. Y bueno, también está nuestro colega Oscar. Y bueno, pues le enviamos un fuerte saludo a nuestro querido doctor Germán, que esperemos tenerlo pronto de vuelta en este espacio. Y también rápido, antes de que tome la palabra Oscar, mencionar que la doctora Adriana Lozano, recordar que está de vacaciones, ¿no? Se tomó unos días de vacaciones, entonces después volverá a estar acá con nosotros. Porque si no, se me estaba olvidando mencionar y recordar. Sí, doctor Misael, muchas gracias. Eh, Justo en la línea de trabajo, bueno, les quiero compartir lo siguiente. El motivo por el cual no he estado tan participativo en este comienzo del programa con ustedes es que al momento de conectarme me sucede el imprevisto de que mi máquina decide actualizarse y entonces hay hay una desconexión por parte de la plataforma y es a mí lo que me impide venir a escuchar, bueno, escucharlos continuamente. Sin embargo, ahorita que estoy a través del celular en lo que mi máquina se reinicia, desde luego con el nerviosismo y con estar en un lado de la preocupación, de pensar cómo es que, de qué voy a hablar, cómo voy a trabajar con ustedes sobre la reflexión a la cual nos invita la doctora. Y que también mi computadora, por favor, se reinicie. Sí hay algo muy claro que ahorita el doctor Einar y el doctor Eduardo toman a cuenta, y es sobre la vida psíquica. ¿Cómo se va a dar el descubrimiento para tomar en cuenta aquello de lo psíquico? Y esto con relación a lo que venían comentando, y a mí me evoca, me hace pensar que es también el trabajo ahorita de la reflexión y es el trabajo que la doctora hizo la semana pasada sobre que ya no se hace ese ejercicio, ya no se hace ese esfuerzo del pensar. Y a mí me toca en el sentido que, que es sobre el destino, que nosotros no estamos subyugados, no estamos, no estamos a merced del destino y que nosotros podemos crear, nosotros podemos pensar. ¿Y esto cómo llevarlo a la vida cotidiana? Bueno, precisamente como pues esta dificultad que se me presenta con la computadora, de no quedarme
ahí, de no quedarme en esa posibilidad o en esa postura de que las cosas no se me están dando y que yo puedo hacer algo para cambiar aquello que me ha sucedido. De que su Entonces, computadora decide, ya decidió reiniciarse. Sí. sí, y cómo es muy fácil, esto que dice doctor Misael, cómo es muy fácil nosotros hacer responsable de lo que a nosotros nos acontece, al mundo que nos rodea, ya sea a los familiares, a las cosas materiales, por ejemplo, en esta situación, la computadora. Y podemos decirlo, ahorita lo puedo pensar así, es cuestión del destino. El destino no quería que eso sucediera. Sin embargo, la posibilidad psíquica o la posibilidad subjetiva nos empuja a decir, ok, aunque esto se puede dar, ¿qué hay en mí para poder cambiar o para poder transformar mi circunstancia? Y ese es un llamado muy amoroso, muy importante, que desde luego nos invita la doctora Heister, y es un llamado simultáneamente desde el mismo psicoanálisis. Bueno, ahora que han estado comentando, creo que vale la pena comentando creaciones de la doctora Silvia. Eh, Creo que lo hemos comentado en distintas emisiones, cómo hay un esfuerzo de creación constante de acercar el psicoanálisis a todos, ¿no? Y me refiero a esto que decía por un lado Eduardo, de una manera muy, muy rápida, nada más que espero eh, no dejarlo caer, algo que nos trae a cuentas de Freud, que nos entrega una vida psíquica, ¿sí? Ya en otros términos, ¿no? Digamos, fue entregar una concepción distinta de la vida anímica a la humanidad. Ahora bien, la reflexión también, el llamado que hace la doctora es si estamos, digamos, los analistas, cumpliendo en este sentido con este descubrimiento, pero también en acercar el psicoanálisis a todos, sí a las masas, o bien en algún punto también Freud llega a mencionar al pueblo, que la psicoterapia, entendiendo bien a qué se refería Freud, ¿no? En relación a los efectos del psicoanálisis, ¿no? Acercarlo a todos, ¿no? Pero él menciona la palabra en algún punto del al pueblo. Ujú. Entonces, y hay un punto donde, como la doctora también lo trabajó, por supuesto, la doctora freudianamente, ajá, pero ya en su creación de el ser humano, lo que traía cuentas Oscar, el ser humano es creador de sus circunstancias, ¿no? La persona es creadora constante de sus circunstancias. Entonces, es una manera muy... eh, eh, digamos, potente, sencilla, pero no deja de tener el peso de involucrar inmediatamente al sujeto, a la persona, con sus creaciones, en su vida y que no necesariamente, como lo decía Oscar, está sometida o puede estar sometida a lo exterior o al destino o a los aparatejos, ¿no? Que toman decisiones ahora, como reiniciarse, ¿por qué no? Ujú. ¿No? En pleno programa. Ujú. Sino que esta creación de la doctora, esta formulación del ser humano es creador de sus circunstancias, es una condensación muy importante en relación a la obra freudiana, pero es como el analista ahí se la juega en su creación para poner a la mano algo tan inmenso, tan difícilmente que podemos agotar los analistas en este siglo, a los que nos toca vivir en este siglo, ¿no? Que podamos agotar la obra freudiana, eh, digamos, de lo que entrega Freud en su descubrimiento de la vida psíquica, pero cómo es la síntesis, ¿no? Y quienes hemos trabajado, por supuesto, con la doctora en el seminario a lo largo ya de un tiempo, y en los programas está también como una manera de atestiguar las creaciones, ¿no?
de como de la magnitud, por ejemplo, del peso que tiene esta frase de el ser humano es creador de sus circunstancias. Creo que es una manera muy importante de acercar, de involucrar y que el sujeto pueda cuestionarse, ¿no? Y que pueda decir, bueno, caray, yo soy el creador o yo soy la creadora de mis circunstancias y cómo le he hecho, ¿no? Es siempre un llamado, una invitación, este tipo de formulaciones de la doctora, ¿no? Que no son eh, pues, frases que dejamos caer tan rápido, ¿no? Sí, porque lo primero que aparece en el ser humano de forma natural es que él no es creador de sus circunstancias. Es decir, hace rato que Qué escuchaba, paradoja, ¿no? Sí. exacto, exacto, hace rato que escuchaba a nuestro colega Oscar, yo conforme lo iba escuchando, pensaba, bueno, esos son los efectos de formación en Oscar. Es decir, ¿qué es lo que Oscar no nos dice? Que si él puede decir que uno no está sometido al destino, que uno es creador de sus circunstancias, ¿no? Que esa expresión, esa expresión es creación de la doctora Heiser, como ya lo aclararon ambos. Este, si uno puede hacer otra cosa cuando se le presenta cierta circunstancia, como en el caso de la computadora, el que Oscar ya nos pueda compartir eso, me parece, ahorita ahí está Oscar, lo podrá decir, que ya habla de los efectos que en él ha tenido el psicoanálisis, ¿no? La formación, su análisis, los encuentros, en este caso particularmente con la doctora. Pero digamos, lo natural, lo propio del ser humano, quizás no en todos, pero como la generalidad, es que el ser humano no se quiera hacer cargo de nada, ¿no? No se responsabilice de sus circunstancias, de lo que piensa, dice, hace. Es decir, es como la respuesta inmediata, ¿no? El análisis, más bien el psicoanálisis, más bien viene a develar esto, viene en ciertos momentos a hacerle un llamado a aquellos que son escuchados por un analista de que es un creador. No lo hace por una responsabilidad moral, sino creo que usted misma estaba tocando un fundamento muy importante que es, bueno, el psicoanálisis nos entrega que el ser humano es creador porque, podríamos decirlo así, desde el primer minuto que nace, algo va a hacer con su vida, ¿no? Porque si no, de otra forma moriría. Entonces, desde ahí está creando ya sus circunstancias para vivir. Y todo lo que va a seguir, pues es creación y creación y creación y creación y creación. En ese sentido es un creador, ¿no? Es decir, el psicoanálisis devela esto. Paradójicamente, como usted bien lo está diciendo, se defiende de eso, es decir, de eso no quiere saber. Entonces, creo que elevar, como usted bien lo estaba diciendo, ¿no? O darle el peso que merece a esta expresión muy bella de la doctora de el ser humano es creador de sus circunstancias, bueno, implica un trabajo con uno mismo, ¿no? Porque de otra manera es, de eso no quiero saber, no es cierto, no, yo no tengo nada que ver. Y bueno, los que hemos atravesado un análisis lo sabemos, ¿no? Mucho de lo que no acudimos a nuestro análisis es justamente por eso, por no querer dar cuenta de lo que nosotros mismos hemos creado, para bien y para mal. Y que es fuente de bueno, es que me hizo pensar ahorita en algo que estuve también trabajando para la reflexión de hoy, digamos, la fuente o el cómo ahora están los prejuicios, los juicios previos al psicoanálisis, ¿no? Que también eso es algo que eh, eh, también puede crear el mismo discurso psicoanalítico ya por su historia, digamos, como parte de su misma existencia de hace más de 120 años. Pero ¿a qué me refiero? No necesariamente a a todos los psicoanalistas y a todo el psicoanálisis, ¿no? Pero indiscutiblemente que las deformaciones de qué es el psicoanálisis
es también fuente de los prejuicios, ¿no? Y también por esto que menciona Einar de lo que va a tocar el psicoanálisis, lo que va a mover en cada sujeto, que no podemos calcular, pero que sí puede crear, pues de eso no quiero saber nada, ¿no? Inmediatamente. Ujú. Y pensaba en por ejemplo, eh, actualmente se ha borrado uno ¿cómo las nombraba Freud? Las resistencias, ¿no? La distancia. Ahora ya eso pareciera que no es motivo o pretexto, ¿no? Porque nos podemos conectar vía Zoom o la llamada telefónica, en fin, para poder escuchar o que ser escuchados por un analista, ¿no? Que eso es parte también de lo que se hizo al inicio de la pandemia, ¿no? El espacio que se abrió de escucha por parte del centro, propuesta de la doctora, ¿no? Una escucha gratuita, que fue muy importante porque fue el psicoanálisis para las masas, para todos los que estuvieran viviendo una dificultad, una angustia, porque lo que se desencadenó al inicio de la pandemia, ¿no? Fue este contacto, este temor, esta angustia frente a la posibilidad de morir, ¿no? O que el familiar muriera, o que los familiares se contagiaran y no saber qué hacer, ¿no? Entonces eso también fue una manera de acercar el psicoanálisis a los otros, ¿no? Pero así, de forma inmediata, ¿no? Y bueno, y los programas, por supuesto. Pero pensaba también en el tiempo, ¿no? Y en el dinero. ¿Cómo sigue habiendo estas dificultades en relación al tiempo? Me refiero a lo que va a durar un análisis, que ahora hay propuestas más rápidas, como una sesión de constelaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, más efectivas que el psicoanálisis, ¿no? Es decir, siempre hay la referencia al psicoanálisis, que ese es el punto al que quería llegar, para degradar al psicoanálisis, pero siempre es el referente por excelencia. Pues, ¿por qué creen? Porque es la clínica por excelencia, ¿no? Ujú. La clínica por excelencia. Y siempre hay el referente de, bueno, no es como el psicoanálisis, es mejor, ¿no? O es más rápido, o es más efectivo. No le va a tomar tanto tiempo. No hay esos prejuicios de la época de Viena, ¿no? Ya esta psicoterapia está más que deconstruida. Pero vaya, al punto que quiero llegar es cómo, eh, paradójicamente también eso hace que la persona se pueda interesar en el psicoanálisis, ¿no? Bueno, pues ¿qué tendrá el psicoanálisis que le tiran tanto prejuicio? Ujú. Y hay sujetos, no sé quiénes aquí de los que estén presentes, les llegó a tocar eh, que se despierte el interés justamente por el rechazo. Ujú. Es decir, bueno, ¿por qué hablan así tanto de algo que se llama psicoanálisis? Pues bueno, me voy a interesar por él. Es decir, son caminos en cómo se puede acercar una persona ahora al psicoanálisis, ¿no? Son caminos que no se pueden calcular, es decir, el psicoanalista no está eh, tratando de censurar los prejuicios, sino también pueden ser bienvenidos, ¿no? Ujú. Si algo, Claro, y sí, sí, lo que me hace pensar es que no solamente, bueno, en esos caminos, digamos, en los cuales un sujeto puede llegar al psicoanálisis, pues no necesariamente son, aunque sí principalmente es por algún padecimiento, alguna emergencia, ¿no? Emocional. También mi vivencia con el psicoanálisis ha sido, ¿no? También en la posibilidad de, pues, sacar de la patología, ¿no? Una consulta psicoanalítica, ¿no? La belleza de este tipo de tratamiento, pero no solamente como un tratamiento de perturbaciones neuróticas, ¿no? Sino como yo en algún momento recuerdo, se los puedo compartir, bueno, también abrir una sesión como una consulta, y lo mencioné así, como un oráculo, ¿no? Es decir, también existe la posibilidad de consultar a un psicoanalista cuando uno va a tomar alguna decisión importante, cuando uno tiene un sueño, ¿no? En esa línea me parece que el psicoanálisis
pues muy generoso, no solamente por lo que trata, digamos, de situaciones de sufrimiento, por supuesto, sino que es mucho más allá, es muy vasto, es decir, eh, ¿no? Hay situaciones que están mucho más allá de, de lo que cotidianamente, ¿no? También se puede entender el psicoanálisis, sino que pues nos abre, ¿no? Es en una vía generosa también. eh, pues no solamente, pues, eso es lo que yo quería, es lo que quería rescatar con el comentario, ¿no? Que es muy vasto el campo psicoanalítico para solamente encajonarlo, poderlo ceñir a un tratamiento patológico, ¿no? Al contrario, me parece Ahora que menciona la patología, ¿no? O digamos, no en contra de la patología versus la patología. Es que no encuentro la manera de decirlo. Es decir, que no es vía la patología. Ahí sí les traigo nuevas, les traigo noticias muy importantes, creo. Otra de las cosas que he estado investigando es este cambio en la ley de salud mental y de paradigma, como ya lo están nombrando, de atención a la salud mental aquí en México, que me parece muy importante en lo que decía usted, Eduardo. Eh, es decir, y que es efecto también en donde ha participado y han participado los psicoanalistas, no solo en México, sino fue un movimiento en el mundo, me refiero al movimiento antipsiquiátrico, de que ahora ya no va a haber internamiento. Y he encontrado información sobre cómo digamos, se está apoyando mucho el que no sean hospitales especializados para internar a los todavía llamados enfermos mentales o locos de manera despectiva, ¿no? Eh, Sino que hay un movimiento que está apoyando este cambio para que cada uno de los hospitales, que eso es lo que involucra la ley, ¿no? A grandes rasgos, que los hospitales regionales y las unidades médico-familiares cuenten con especialistas y ahí es donde se va a abrir, por supuesto, la posibilidad de que todos los sí estén presentes para atender a la población, que a mí me parece genial, que no se concentre en una sola institución, porque ha sido, digamos, por cuestiones de poder, por cuestiones de políticas, que ha sido dominio. El tratamiento de la vida afectiva o llamada salud mental ha sido dominio de la psiquiatría, ¿no? Y han tratado de manera muy despectiva, no siempre, a la psicología y por supuesto al psicoanálisis, aunque se han alimentado de este discurso, ¿no? O del psicoanálisis. Pero bueno, al punto que voy, más allá de la política y las cuestiones de poder, que son importantes también mencionarlas, es como se está apoyando que ya basta de internamiento, que sí va a haber posibilidades de que se pueda una persona ser atendida, eso no se está modificando, ¿no? Que pueda ser atendida, pero humanamente o de otra manera, ya no, como se ha tratado y pues, conocemos la historia de qué sucede cuando una persona está internada, ¿no? Los maltratos que sufre por parte del personal. Uh-huh. Y veía una entrevista donde en el diario La Jornada, donde hay una institución que está a favor de que a las personas se les dé existencia, porque hay personas que han estado internadas y que no tienen ni siquiera, digamos, ellos lo decían, no tienen su credencial del INE, que eso sería una cuestión de darle existencia, pero más allá de la credencial es justamente que se les dé un trato digno a los padecimientos graves, como puede ser psicosis, ¿no? Una psicosis, que es un sufrimiento atroz, que se puede estabilizar, ¿no? Pero el que ahora no se concentre en un solo lugar, sino que se abra a que los especialistas participen, porque no sé si saben, pero hay muy pocos psiquiatras para la gran cantidad de población que ya está demandando y más. A otro punto que iba esto es por lo que viene después de la pandemia, que ahí tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Lo que habrá que ir recogiendo con los efectos que son incalculables, ¿no? Cuando que se están dando, pero que también a lo largo del tiempo seguirán sucediendo, como en su época lo fue la llamada neurosis
de guerra, ¿no? Pero, digamos, todo este cambio me parece muy importante en la política del país, ¿no? Porque ya va a fracturar el poder y el dominio que se tenía y que eso es también lo que se está criticando del modelo médico, de cómo se acerca con un mal trato a la población, a la población en general, no nada más a digamos, a las personas que vienen con una afección grave, ¿no? Como decía, bueno, que puede ser una psicosis, ¿no? Que no está estabilizada, ¿no? Vía el medicamento o vía psicoterapia o la escucha, en fin, ¿no? Entonces creo que viene una, un momento muy importante en donde los analistas podemos participar, pero me refiero más a que se diga fuerte que los analistas escuchamos el sufrimiento más difícil, ¿no? Y que Y es muy importante, doctor Misael, justo porque el día de ayer en la mañana estaba escuchando Freudiana Radio, y bueno, fue una grabación, me parece que de hace un año. Y al principio en la introducción el doctor Germán estaba hablando acerca de el psicoanálisis, cuando una de las pacientes de Freud le dice, básicamente, cállese, esto es la cura por la palabra. Entonces, yo lo estaba pensando como, ¿qué mejor oferta que darle el valor y el soporte a la palabra de una persona y que con eso puede llegar a la solución de algún conflicto que pueda tener? Aquí sí yo lo vería como lejos de los otros recursos que se pueden tener, como los fármacos, los medicamentos, o algunas otras manifestaciones que lo único, bueno, que sabemos, que lo único que hacen es cubrir y darle la vuelta a aquello que permanentemente está pasando. Y cómo el analista o cómo los analistas podemos sostener que la palabra es primordial en la clínica psicoanalítica y sobre todo darle esa esperanza que al hablar va a tener un efecto, va a tener cualquier tipo de efecto en la persona de la cual va a emerger la palabra. Y esto no sin tener en cuenta la otra parte, que es alguien que escucha, alguien que está ahí, tanto presencia como en su voz, para soportar, para ujú, darle soporte. ujú. Sí, exacto. Y híjole, me hizo recordar, no sé si usted se acuerda, Ina, cuando, de una anécdota de un psicoanalista francés, Guy Briol, que no sabían qué hacer con un paciente, ujú, un paciente diagnosticado con, me parece, psicosis o esquizofrenia, no recuerdo exactamente el diagnóstico, pero era grave y no sabían qué hacer con él. Ajá. Y no se levantaba de su silla de ruedas. No sé si lo recuerda, Inar, que No, no, fíjese que ese caso en particular no. Ujú. ¿no? Que le dijeron, bueno, no lo voy a contar todo, pero, y muy al estilo, a otro estilo, no tanto al estilo francés, por supuesto, sino que le dijeron, bueno, pues, doctor, porque también él es médico psiquiatra, tiene Ujú. formación, es analista de la Escuela de la Causa Freudiana, ¿no? Y le dijeron, bueno, pues ya no sabemos qué hacer con él, órale, vas, ¿no? Bueno, imagínenselo en francés, órale, vas, tú que sabes de otras cosas que, no, ya la psiquiatría nada más no ha Nosotros no. podido. Y entonces él, que Gibriol es una persona, es un hombre muy, bueno, a mí me despierta una ternura, es decir, Es una un hombre cercanía, dulce. exacto, de una dulzura, en serio, pero bueno, y la manera en cómo relató el caso fue en esa dulzura, ¿no? En esa cercanía.
en esa ternura, como decía, pero a lo que voy es como él lo que hizo fue sentarse a escucharlo, ¿no? Y lo que a grandes rasgos, bueno, dio puntos importantes del caso en relación a él, que hablaba de su padre, de la importancia del padre del paciente para él. Uh-huh. Y ahí lo que señaló Guibriol, por eso le preguntaba si se acordaba a Einar, fueron dos puntos que él recupera, dos palabras, ajá, que él consideró tenían un peso importante de lo que la persona estaba hablando. Y entonces Guibriol interviene, como son las intervenciones de un analista, ¿no? En corto y sin tanta vuelta. Uh-huh. Lo que no recuerdo es la intervención, Einar, ya ve, me falla. Pero que en ese momento, ¿no? Casi, casi como si fuera Jesucristo, ¿no? De levántate y anda, ¿no? Que el paciente finalmente, si no mal recuerdo, se levanta, o el efecto en él fue tal cual así, sanador, ¿no? Si lo puedo nombrar de esa manera. Guibriol ahí lo que puntualiza no es tanto el efecto de que se levantó y anduvo, ¿no? Ya con esa referencia bíblica. Que eso fue lo que maravilló a los médicos, ¿no? Alrededor. Claro. No, sino fue en su transmisión a los que estábamos ahí, la puntualización era como la palabra que no dejó caer de lo dicho por esta persona no había sido escuchada y que él dice, basta con un par de palabras que no dejemos caer, que sabemos que son importantes, bueno, lo sabemos por la escucha, pero no me refiero a un saber teórico, sino que en el momento de la escucha eso se impone al analista. Uh-huh, ahí está lo que hay que recuperar, uh-huh, lo que hay que, de alguna manera, no dejar caer. Uh-huh. Y ahí está, bueno, sí, concluya, perdón, perdón. Sí, y que para él era, pues bueno, darse también el tiempo, no es una frase de él, por supuesto, de escucharlo y no desde el protocolo médico, uh-huh, no porque no se aplicara, y eso sí también lo dijo muy bien, no desde el protocolo médico, sino simplemente una escucha hacia el otro, ¿no? Uh-huh. Y que eso fue, bueno, para los médicos se quedaron así con el ojo más que cuadrado, ¿no? Yo creo que romboide, o una serie de ahí ya de movimientos en los ojos, uh-huh, porque eso se ha venido perdiendo. Es decir, algo tan aparentemente tan sencillo y que lo es, uh-huh, aparentemente tan fuera de algo científico, ¿no? Que es escuchar al otro. Uh-huh. ¿Ok? Claro. Analíticamente escuchar al otro, como lo decía, me parece que fue, creo que fue usted, Oscar, del peso, ¿no? De lo que sostiene un analista en la escucha, ¿no? De lo que sostiene un analista en lo que escucha de los malestares de la época, ¿no? Es decir, es lo que, para lo que se forma un analista, ¿no? No es nada más pues, con mi título voy a escuchar, ¿no? Uh-huh. Con mi título ya, de mi título de X institución, ya voy a salir a escuchar porque ya estoy Uno lo va a preparado, hacer ¿no? rollito y se lo va a poner en la oreja, así para escuchar. Sí, no, creo que va más allá, por Pues supuesto. por lo menos no hicieran eso. Uh-huh. Sí, esto que va usted diciendo, Misa, y también con lo que venía mencionando Eduardo, creo que a eso él hacía alusión, ¿no? Cuando él venía diciendo que va más allá de, ¿no? Es decir, escuchándolos, me parece que cuando, en el ejemplo, por ejemplo, de Guibriol, ¿no? Lo que hace, el acto que tiene, el acto analítico, hay que decirlo así, el acto analítico que tiene, ajá, que puede, como usted bien lo dice, sorprender, no es un acto que cualquier sujeto puede hacer. En ese sentido, retomo lo que decía Eduardo, el psicoanálisis, él no lo dijo así, yo lo voy a decir así, el psicoanálisis enriquece a la cultura, ¿no? Si bien el psicoanálisis ha nacido dentro del orden de la cultura, principalmente una cultura particular, la victoriana, ¿no? Donde la sexualidad estaba, se dice, reprimida, si bien nace así, el psicoanálisis
partir de su surgimiento, aporta una dimensión gigantesca a la cultura. Y creo que lo podemos ver en esto que usted nos va compartiendo, ¿no? De cómo la reforma de salud mental, no me quedó muy claro ahí cuál era el nuevo paradigma, si es que al ya no haber internamiento ya va a ser del orden de lo social, no me queda claro cuál es el paradigma, ¿no? Pero ahorita no me voy a detener en eso. Este, mm, cómo ahí los psicoanalistas tienen una posibilidad o tendremos una posibilidad justamente desde lo social y que si en algo la doctora nos ha hecho un llamado permanente de nuestra formación es que seamos militantes, ¿no? Que no estemos dentro del consultorio, sino que estemos justamente en el campo de lo humano, de lo social, ¿no? Porque el psicoanálisis es en ese sentido social. Bueno, me parece una oportunidad para poder estar operando. Creo que no va a ser fácil porque pues también van a querer aplicar al psicoanalista, en dado caso que intervenga, los protocolos de salud, ¿no? Es decir, que tenga formatos, que tenga entrevistas, que tenga reportes, cuando eso al psicoanálisis más bien no le permite su ejercicio. Pero creo que sí, lo rico, lo, lo bello y lo fascinante es justamente cómo partiendo de lo que escucha un analista, que es una nimiedad, como lo dijo hace rato Eduardo, es lo nimio, escuchando lo nimio, que como usted bien lo decía, Misa, se le impone, él hace verdaderamente magia, podría yo decirlo ahorita así, ¿no? Me la voy a jugar en decir, hace magia. No siendo magia, hace magia. Pero para eso tiene que haber un analista, que en el caso de Gibriol, pues es un analista, ¿no? Entonces, yo no sé si todos los analistas, porque es la reflexión en la que estamos haciendo hoy y en la cual estamos incluidos, o más bien es una exigencia para nosotros como analistas de Ciel. Yo no sé si todos los analistas van a tener la estatura de escuchar esto nimio que un analista escucharía y que puede hacer con eso cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque como también se viene diciendo, lo venimos diciendo desde la semana pasada, como un porcentaje muy alto de psicoanalistas se han formado únicamente en la teoría. Y desde ahí viene bien lo que usted decía, con su título, ¿a poco van a poder escuchar eso? Eso que puede dejar con los ojos cuadrados a cualquiera, ¿no? Sí, a mí me Bueno, parece ahí me que, detengo. sí, a mí me Adelante, parece Eduardo. que, que si algo existe, menos en los analistas que se están formando en el centro, y por supuesto como coordenada tenemos el espíritu de la doctora Silvia, es que no se pierden, ¿no? Es la sorpresa, el impacto por lo que acontece, ¿no? Cotidianamente, por el poder que tiene la palabra, nuestra palabra primero como analizantes y posteriormente, por supuesto, esta postura ética que es pues el devenir permanentemente analista, escuchar a un otro, eso es lo que, al menos en el centro de investigación, sigue vivo permanentemente, ¿no? Fracturar la teoría, no colocarse, es probablemente el gran esfuerzo que tenemos nosotros eh, porque es una pasión finalmente, ¿no? Como lo decía muy bien nuestro colega Misael en el caso, ¿no? Que nos relataba cómo, cuál es la colocación subjetiva, pues por un lado, de un paciente, ¿no? En relación a quién tiene, a quién lo escucha, es decir, a un médico, ¿no? Y no, nunca ha sido, ¿no? La intención de este programa, ¿no? Menospreciar el trabajo que puede tener cualquier otro discurso, ¿no? Sino lo real nos impone eso, ¿no? Es decir, eh, cuando un sujeto realmente se siente escuchado y está un otro sujeto, digamos, un analista, ¿no? Que no es cualquier cosa, decirlo de esa manera, sino hay pues este efecto, ¿no? De formación en que pues obviamente uno, como le decía a usted, ¿no? Doctor Misa, es uno no sabemos qué hacer, ¿no? Y el analista puede decir, pues yo tampoco.
porque justamente no se trata de saber, ¿no? Qué hacer, sino de escuchar. Entonces, ese arte yo lo vivo así, ¿no? Ese acto de, como lo comentaba nuestro colega, el doctor Einar, casi es un acto de magia, ¿no? No sin serlo en el sentido estricto, pero me parece que poder sostenerse en ese lugar para poder escuchar la colocación subjetiva de un sujeto en torno a lo que le acontece, pues sí, no es para cualquiera y me parece que, bueno, el compromiso está en poder sostener, como yo lo decía al inicio, pues esta sorpresa, ¿no? Esto que nos puede impactar caso por caso para poder, pues no acomodarse, ¿no? En la teoría, porque el psicoanálisis si algo tiene es que jamás se va a acomodar al signo de nuestros tiempos, como son, bueno, esas son palabras de la doctora Silvia, ¿no? Poder leerlo, poder estar en ese filo cortante del psicoanálisis, eh, pues me parece que demanda justamente pues no colocarse en ese lugar Sí, de no. saber, ¿no? Sí, no hay un acomodo, como bien lo dice, no hay un sometimiento tampoco a las circunstancias, sino más bien es pues, analizar, ¿no? Analizar, digamos, la época. Analizar o prestar oídos a qué es lo que está jugándose en la época. Entonces, eh, ay, se me está escapando la pregunta de qué lugar posterior a la pandemia, ¿no? ¿Qué lugar después de la pandemia para el psicoanálisis, ¿no? Fue la pregunta que lanzó nuevamente la doctora, ¿no? Creo que esto que usted dice, Eduardo, y quería retomarlo en lo que le pasó a Oscar, siendo ¿cómo podríamos decir? Pues maltratado por su computadora, ¿no? Que decidió, es que Oscar lo dice muy bien, decidió reiniciarse en ese momento. Y a Eduardo también le pasó una vez hace poco en los programas que la computadora pensó por sí sola y dijo, ah, me voy a reiniciar a la mitad de un programa, ¿por qué no? Ujú. Ajá, a ver qué vas a hacer, a ver qué vas a hacer humanito, humanoide. Pero, ¿qué es? ¿Cuál ha sido la respuesta? Ujú. Que parece muy nimia, que era lo que quería rescatar de algo que dijo Oscar. No, lo ahorita. dijo Eduardo, Exacto. por nimio. Sí, pero en relación a lo que le pasó a usted, Oscar, Ah, ok. de lo nimio, que el efecto que puede tener eh, el análisis va desde lo nimio, pero es, digamos, la dimensión que puede tener en la vida de una persona es muy importante. ¿A qué me refiero? No estar sometido a la circunstancia que está viviendo o a una computadora, ¿no? Mandarla al carajo de, ah, bueno, reiníciate, pero no estar en un sometimiento como muchas veces puede ocurrir por la inercia cotidiana, de que, bueno, se va a reiniciar y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esperar, ¿no? A que se reinicie. Esperar. Esperar a la computadora, ¿no? Vais al carajo, yo no voy a andar esperando a que la pinchurrienta computadora me diga después qué hacer. Es decir, me refiero a la relación que el sujeto establece con los objetos, ¿no? En este caso, una computadora que me diga qué hacer, ¿no? Ujú. Es decir, yo no me voy a someter a lo que la computadora diga, ¿no? Y se resuelve de una manera distinta. Es decir, eh, también otra anécdota, ¿no? Que me parece importante. Bueno, que es que anécdotas tenemos muchos en la convivencia con la doctora, ¿no? Eh, em, eh, Se me escapó porque pensé en otra, que no es con la doctora. Pero es que en la convivencia con la doctora, digamos, el estilo de formación eh, de los analistas mexicanos es en lo que pues, la vida de un mexicano ocurre cotidianamente, ¿no? Y en la vida de un mexicano, promedio como de entrada, entramos todos al seminario de formación, ¿no? Es no ser conscientes, realmente no ser conscientes, ajá, con todos los títulos y los grados que uno puede llegar, ¿no? Y estudios y lecturas de Lacan y de Freud, no somos conscientes de algo tan simple de esperar a que se reinicie una computadora, ¿no? Ujú. Alguna vez, hace muchos
muchos años Ahorita, conversamos. ahorita que dice, perdón, Isa, ahorita que dice, no somos conscientes, me hizo que recordara mi primera entrevista cuando yo llegué a Ciel. Llegué así, bueno, yo descubro a Ciel por una revista, que quizás algún día contaré esa historia, ¿no? Y pues llamé y solicité una entrevista, me dieron cita, se presentó el día, llegué. Y yo ya había tenido un encuentro con un primer analista, ¿no? Había tenido incluso formación con ese primer analista. Entonces, pues yo ya traía el germen del psicoanálisis en mí. Entonces, una de las primeras cosas que le digo al analista que en ese momento, mujer, que en ese momento me escuchó, le digo que pues, el psicoanálisis es así, ¿no? Con esa, ¿cómo podría decirlo? Con esa fuerza, ¿no? Que el psicoanálisis era mi pasión. Y entonces me dice, muy bien, hábleme de su pasión. Chin. Bueno, ahí empecé a balbucear, no sabía qué decir, me volví tonto, tartamudo. Lo digo porque ahorita que usted lo va mencionando, cómo uno no está consciente y uno no dimensiona de lo que uno mismo desea, abre, toca y pone en juego. Pero Claro, un analista lo puede escuchar. Sí, completamente. pero es que ahí es inmediatamente involucrar al sujeto con con lo que dice, por un lado, pero es ya la vivencia, ¿no? Mi Ujú. pasión, mi qué, que soy qué, ¿a qué vine? Ya me voy, déjenme salir de aquí, ¿no? Es decir, bueno, pero hay un estilo, ¿no? Recordaba a lo que iba también en esto que nos dice Inar, cuando comenzaba el furor de Twitter, que yo ni lo sabía usar, le decía a la doctora, bueno, se va a poder usar, o a lo mejor el avance de las redes sociales va a ser un boom, va a ser X, ¿no? Y me dijo una frase, bueno, conversó conmigo, no fue una frase más bien, me dijo es que me diera cuenta, ¿no? De cómo hablaba de lo que las redes son y a lo que yo me sometía de las redes, en lugar de hacer una creación valiéndome de las redes sociales, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué? Fue así como, o sea que todo lo que yo he pensado narcisísticamente, por supuesto, de yo sé usar las redes, más bien he estado sometido a la lógica de las redes, ¿no? Ujú. Pero así de sencillo, claro, en un estilo muy amoroso de la doctora, a mí lo que esto siempre me desencadena es una risa de, ay, pero sí, qué bruto, ¿no? Qué bruto he sido, ¿no? Por, porque me conviene reírme a llorar narcisísticamente, ¿no? Por supuesto. Ajá, pero es una manera, a lo que voy es como es una manera muy amorosa eh, de rápidamente involucrar al sujeto con lo que dice en su cotidiano, ajá, y que son creaciones del analista porque el analista en sí él es de 24 horas y constantemente es estar en la escucha, sí, de 24 horas está en la escucha, y lo cotidiano lo transforma, ¿no? Lo cotidiano ya no es eso, que alienándome me somete, sino de qué manera, bueno, he participado y entonces yo soy el creador de esas circunstancias. Claro, algunas cosas son a posteriori, ¿no? ¿No? También nos ha tocado aquí los tropezones, ¿no? Pero a lo que voy es, en relación a la reflexión, ¿no? ¿Qué lugar después de la pandemia o posterior para el psicoanálisis? Creo que depende también mucho del analista en la creación que pueda hacer, de lo que escuche y de lo que escuchemos, de qué efectos va a haber de la pandemia y hay, que el sujeto no los detecta, no los tiene que tener presentes, ¿no? No tan cercanos como la pérdida de cabello, ¿no? Como efecto que se recoge de la pandemia, ¿no? De haber padecido COVID, no tanto Einar que nos está diciendo que nos señala su calvicie. No, Einar, no, efecto del COVID.
No, sino otros efectos que las personas en su cotidiano no, pues no detecten de que ha sido tanto del encierro como de padecer COVID, como por ejemplo, del agotamiento que da por el COVID, y de la desesperación por el agotamiento que ha dado por el COVID, o de la falta de atención por el COVID, y que eso puede realmente en lo cotidiano desanimar a una persona, ¿no? Y sentirse muy mal por haber padecido COVID. ¿No? ¿Y cómo, doctor Misael, ahorita que viene comentando esto, en este tipo de secuelas que va dejando la enfermedad, este agotamiento, este cansancio, falta de la respiración, caída del cabello? Sin embargo, me ha tocado, sí, doctor. Sin embargo, igual me ha tocado en que hay personas cercanas que vuelven a presentar un signo muy característico que son los piquetes en el pecho, las presiones en el pecho. Y entonces, antes de pensar incluso ok, es una secuela, no, vuelven a la preocupación de, híjole, es que tengo COVID. Y desde luego que es una preocupación ahorita por la pandemia que estamos viviendo y por la creciente onda de contagios, que si estamos luego en semáforo rojo, luego si estamos en naranja y luego las autoridades, e incluso nosotros somos más permisivos en ir a lugares con mayor población. Sin embargo, lo que yo quería señalar era esto del principio, como una secuela del COVID nos vuelve a poner en esa preocupación de, híjole, otra vez voy a estar enfermo y qué tengo que ir a hacerme la prueba, tengo que ir a avisar en mi trabajo, tengo que avisarle a mis familiares con los que he convivido y hace un giro de 180 grados de algo que pensamos que ya no nos iba a pasar, pero que volvemos a repetir y estamos en esa vivencia. Ahora bien, ahorita, eh, conforme lo decía Eduardo hace un rato, creo que hace una buena puntualización, un muy buen rescate sobre el lugar de la teoría en la clínica. Mm, Esto, dándole pie a pensar que la teoría no es desechable, tiene su valor, tiene su compromiso, tiene su cuota de trabajo. Sin embargo, que esta posibilidad teórica no cabe en el psicoanálisis. En la clínica, ¿no? En la clínica, ok, tiene razón. Para ser más puntuales, sí, no cabe en la clínica. Y esto era lo que venía pensando. Sí, y espérenme, colegas, para leerles un comentario, ahorita que estamos ya acercándonos al final de la emisión. Nos escribe Sonia Vargas, nos dice, queridos doctores, llegué un poco tarde al programa. Como dice aquí, no quita el gusto de escucharlos. Eso no quita, supongo, ¿no? Eso no quita, exacto, pero así estaba, gracias. Eso no quita el gusto de escucharlos. Me parece muy importante poder transmitir el psicoanálisis de todas las formas posibles. Hasta me he imaginado memes, TikToks o caricaturas al estilo de Tute, pero no sé si eso logra transmitir el psicoanálisis, porque al mismo tiempo pienso que podría empobrecerse si se utilizan esas vías. Pues Bueno, qué bueno que hace ese comentario. A mí me parece muy valioso el comentario de Sonia, perdón, en la línea de que, y que también ustedes lo venían mencionando, no me acuerdo quién de ustedes tres, el psicoanalista, estando permanentemente en lo social, en la cultura, porque nunca deja de estar,
Como bien lo decían algunos de ustedes, no se somete, digamos, a los discursos, a los gustos de la cultura, ¿no? Justamente porque eso puede empobrecerlo. Y empobrecerlo no quiero decirlo como de, ay, pues entonces el psicoanalista se siente en las nubes y entonces no se rebaja. No, 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 no va por ahí la cuestión de el empobrecimiento, sino que lo psíquico siendo tan fino, tan particular, tan de que hay que captarlo, digamos, en el estado de mayor tensión, ¿no? Traigo esa alusión muy bella de la doctora que nos dice a los analistas que tenemos que estar como cuerdas de violín en esa tensión, ¿no? Para captar la menor nota, o vibración, más bien podría decirlo así, vibración, como es de ese orden lo psíquico, como es de lo que pasa rapidísimo, pero pasa, y eso abre todo un universo, el analista, digamos, no puede seducirse y dejarse atrapar, digamos, como por las propuestas que están ahí, no sé, para poder estar en la moda o para poder convencer a la masa. No, no corre por ese lado, ¿no? Estando en la cultura no corre por ahí, no está, digamos, en el discurso común y corriente, si puedo decirlo así. Eso no significa que no esté en la vida cotidiana, pero está en la vida cotidiana porque los sujetos tienen una vida anímica, una vida psíquica, una vida emocional, ¿no? En ese sentido, pues es la vida cotidiana. Pero sí el analista tiene un cuidado justamente de que ciertas prácticas se llevarían a un empobrecimiento principalmente de su escucha en la clínica. Entonces, en ese sentido, no se entusiasma de, ay, bueno, pues entonces hay que llegarle a todo, ¿no? En eso me parece muy importante y qué bueno que Sonia se detenga de que si bien hay el ánimo de que hay que transmitirlo de todas las maneras posibles y ha pensado en TikToks y memes, al mismo tiempo se detenga y diga, bueno, pero tendría que pensarlo, ¿no? Porque puede que eso lo empobrezca. Sí, y me parece que Sonia, bueno, lo comenta, nos escuche, colega Sonia Vargas, bueno, tiene muy claro, ¿no? También como colega joven, pues está eh, probablemente, ¿no? Por la edad, pues más al pendiente, ¿no? De algunas otras redes sociales que pues ciertos colegas, pues ya por sus actividades y por finalmente Por la su... edad, Por la dígalo edad, también, dígalo sí, por la edad. ya nos dio en la Sí, torre a pero no, todos. no solamente Ya es la edad, ¿no? lo dejó caer Sino, ahí nada más para no, los no tanto es aquí, la edad, ¿no? para los mayores. Aunque sí es un factor que al menos en el centro, pues se ve de otra manera, se juzga en una posición distinta, ¿no? Parece que la cuestión de la edad, pues sí, o sea, las brechas entre generaciones de psicoanalistas en el centro, pues mantienen finalmente una esencia, ¿no? Lo que la doctora nos transmite, tengamos 15 20 50 no sé, ¿no? Es pues justamente darle un lugar digno, ¿no? Al psicoanálisis y un lugar digno a los psicoanalistas, ¿no? Que nos estamos formando en CIEL, creo que no está desligado, ¿no? El hecho de que existan pues estos medios por los cuales tratamos de transmitir y lo hacemos, ¿no? El radio, las redes sociales, YouTube, Facebook, etcétera, la página de radio. O sea, estamos de alguna manera insertos, ¿no? En la cultura, en estos medios de comunicación. Sin embargo, creo que el cuidado es ese, ¿no? Como le decía muy bien Sonia, no es solamente perseguir un interés de masificar, ¿no? Tal vez un poco la transmisión del psicoanálisis, sino de qué manera lo vamos a hacer. Si TikTok o los memes eh, tienen y cumplen con las condiciones para poder transmitir de esa manera. Creo que también la doctora ha sido muy clara, al menos yo recuerdo mucho esa cuestión que en algún momento hablé con ella, ¿no? Poder hacer llegar el psicoanálisis respetando esa línea, ¿no? Ética, digna,
y ocupar, como ya lo hablaba hace un momento, ¿no? El doctor Misael, o sea, poder utilizar los medios, ¿no? Y que no ellos nos utilicen eh, para poder, pues sí, crear, justamente me parece que ese es el llamado, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra posición para crear? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cuáles son los medios adecuados para que el pensamiento no se fracture? Porque justamente la dificultad que yo podría ver en esto es si realmente poder hacer un TikTok, por ejemplo, ¿no? Y crear un videoclip, algo, implica un trabajo de pensamiento. Pues no, yo no lo veo algo como algo restringido, ¿no? Sino realmente es una cuestión que nos pone, ¿no? En esta, como un proyecto, pues a ver qué tan creativos podemos ser. Pero me parece que si nos hemos mantenido, al menos en el centro, con ciertos medios o interactuando con nuestros escuchas, con la gente que le interesa el psicoanálisis y, y lo que es lo que la doctora permanente, los proyectos que realmente la doctora junto con nosotros pues sostiene, me parece que pues si no habría necesidad de poder pues llevarlo a otros lados. Me parece que también la doctora, sobre todo la doctora Adriana, yo recuerdo cómo nos ha compartido, ¿no? Cuáles son los efectos, ¿no? También de, de, pues de entregarnos justamente a estos nuevos dispositivos que probablemente no van en la línea sino, pues, en la línea, bueno, que van en la línea de favorecer, pues, no solamente a un amo, sino a la destrucción, ¿no? De la subjetividad, de lo inmediato. Entonces, bueno, creo que es Exacto. un tema ahí que es importante que lo trajera a cuentas, ¿no? De lo Sonia. inmediato y lo trabajaron las colegas en un programa al inicio de mes. Lo psíquico como mercancía. Es decir, justamente no hacer, eh, bueno, aquí sí hay que distinguir que se puede hacer de lo psíquico una mercancía, ¿no? Y del descubrimiento freudiano una mercancía, ¿por qué no? Es decir, en esa cuestión de, ¿por qué no me refiero a, se ha llegado a eso? No es la postura del centro, no es la postura de estos programas también, por ejemplo, ¿no? Eh, Creo que este comentario viene bien en el sentido de poder clarificar y puntualizar que, pues bueno, cuando se abrió, por ejemplo, en relación a la ética que viene puntualizando Eduardo, ¿no? Cuando inicia la pandemia, la doctora propone los programas. Ujú. Sí. Abre, es decir, crea los programas y ahí vamos, ¿no? Ahora bien, no nada más, sino la posibilidad de ser escuchados por un analista del centro frente a la pandemia, ¿no? Gratuitamente, se abrió gratuidad. Es decir, eh, desde el ánimo que nos transmite Sonia, o al menos así lo leo también, en este ánimo de, bueno, difundir, ¿no? De transmitir el psicoanálisis de todas las formas posibles, sí, pero, digamos, desde una línea ética, ¿no? Y entonces sí, las creaciones se dan. Es decir, eh, ahorita aquí nos mencionó, nos dijo que se ha imaginado memes, TikToks o caricaturas al estilo de Tute. Ujú. Pero no sé si eso logra transmitir el psicoanálisis. Ujú. Ya desde ahí está el punto importante, ¿no? No sé si logra, pero el ánimo es rescatable, ¿no? Es decir, eso es genial, ¿no? Buscar la manera de que se transmita de todas las maneras posibles, ¿no? Y estuve leyendo, colegas, creo que se los comenté antes de entrar a la emisión, ¿no? El trabajo, un trabajo de Freud donde al final habla de cómo el psicoanálisis eh, sería también, él espera, ¿no? En ese ánimo de que fuera llevado a las masas, ¿no? Nada más déjenme acordarme del título. Eh, Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. 1919, imagínense. No, 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 si ya llovió. Ujú. Y ahorita Sí, que solo que no Eduardo había no, TikTok en que- 1917, ¿no? que Eduardo no dijo que por la edad, bueno, pues aquí ya llovió. Ajá. Ya al final, así en los últimos puntos del trabajo,
Es muy padre lo que escribe en relación a justamente este ánimo que transmite Sonia en esta línea, eh, de cómo se puede, de que cuando sucediera eso, de la transmisión del psicoanálisis a las masas, me voy a permitir leer unas líneas. Dice, cuando suceda, se nos planteará la tarea de adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones. Ujú. Pero la situación no se queda ahí. Espérenme tantito. Ujú. No dudo de que el acierto de nuestras hipótesis psicológicas impresionará también a las personas incultas, pero nos veremos precisados a buscar para nuestras doctrinas teóricas la expresión más simple e intuitiva. Haremos probablemente la experiencia de que el pobre está todavía menos dispuesto que el rico a renunciar a su neurosis. En efecto, no lo seduce la dura vida que le espera y la condición de enfermo le significa otro título para la asistencia social. Es posible que en muchos casos solo consigamos resultados positivos si podemos aunar la terapia anímica con un apoyo material al modo del emperador José. Y aquí nada más una nota rápida del emperador José. Dice la nota que era un personaje, todo un personaje, porque hacía cosas para dar al pueblo, ¿no? A las personas, pero era muy creativo, ¿no? Estrafalario tal vez, ¿no? Bueno, y continúo ya para concluir. Y también es muy probable que en la aplicación de nuestra terapia a las masas nos veamos precisados a alear el oro puro del análisis con el cobre de la sugestión directa y quizás el influjo hipnótico vuelva a hallar cabida, como ha ocurrido en el tratamiento de los neuróticos de guerra. Pero cualquiera que sea la forma futura de esta psicoterapia para el pueblo, y no importa qué elementos la constituyan finalmente, no cabe ninguna duda de que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los que ella tome del psicoanálisis riguroso, ajeno a todo partidismo. Qué padre, ¿no? Sí, va a ser cómo se va a adecuar la técnica sin que esté al servicio de los discursos. Bueno, hablando ahorita, ¿no? Sin que lo que es el psicoanálisis no se prostituya y siga teniendo los pilares y las bases sólidas de lo que es un psicoanálisis. Ese es ese es el compromiso y ese es el verdadero reto, crear. Y justamente lo que me dice Oscar es pues, volvernos a introducir al título de los programas, ¿no? Esta semana, bueno, de las semanas anteriores también. La reflexión en relación a la transmisión, ¿no? Y pues qué mejor transmisión, qué importancia tiene la palabra, ¿no? Me parece que tomando un poco en consideración lo que, bueno, nos proponía nuestra colega Sonia, Bueno, al menos pensándolo así, es, bueno, en un meme, pues difícilmente transmite, ¿no? Salvo algún pequeño, entre carcajada, porque realmente es más bien esa línea irónica, hasta cierto punto burlesca, ¿no? Pero me parece, o sea, el poder de la palabra es lo que la doctora, por eso no es azaroso, ¿no? Que tengamos un programa de radio en el que se privilegia la palabra y la relación con el otro, ¿no? Es decir, esa es la cuestión que yo tengo ahora como presente, ¿no? Que es pues el fundamento finalmente del psicoanálisis, ¿no? Y del descubrimiento freudiano, el poder de la palabra y cómo ponerla al servicio de otros medios, pues finalmente sería pues eh, no respetar, me parece, pues el compromiso que tenemos con el descubrimiento freudiano, ¿no? Me parece entonces, esa cuestión es el cuestionamiento que la doctora nos hacía, ¿no? De qué tanto estamos cumpliendo con
con ese compromiso con la dimensión de la obra freudiana. Entonces, me parece que este es un punto muy importante porque, pues, creo que de alguna manera, pues, responde, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? Porque la doctora lo tiene muy claro, ¿no? ¿Por qué no? Porque de poder podríamos cualquiera, ¿no? Pero ¿por qué no se ha optado por los otros medios de comunicación que existen y que sí son mucho más masivos que el programa que tenemos ahora? Pero Pero es vuelva a nuestro subrayar el agrado, poder de ¿no? la palabra, no sea así. Claro. Es que lo dijo tan padre, ¿no? Que yo dije, no sea malo, vuelva a subrayar el poder de la palabra, porque incluso fue, Eduardo, ha sido algo que se ha eh, pospuesto hasta cierto punto la imagen, ¿no? Que nos puedan ver Ujú. o Así es. escuchas, pero el que se haya sostenido sin imagen, digo, está padrísimo, ¿no? Que se privilegie la voz, la palabra, ¿no? También, por supuesto, en el título, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, Sí es. es, Ujú. digamos, creación de la doctora. Y este párrafo que también traje a cuentas es, digamos, cuál es el compromiso al que nos llama la doctora Silvia y también por qué eh, hacemos alusión a la doctora Silvia. Bueno, por el espíritu, el llamado que nos hace, pero este espíritu de es decir, de cómo cómo ha creado, es que no sé cómo decirlo, cómo ha captado, creado y sostenido el psicoanálisis en, entiéndase bien a qué me refiero con espíritu, ¿eh? No vayan a pensar de la religión, ¿no? Porque ahí aparecen los fantasmas, ¿no? Sino eh, freudiana, ¿no? Por supuesto, pero diría yo también, separando un poco de Freud, también a lo que nos llama la doctora es no a la imitación, sino a que cada analista mexicano pueda producir en sus propias posibilidades, producir y crear y sostener el psicoanálisis. Ajá. Así, en sus propias posibilidades. ¿Y cómo el demonio las va a descubrir? Bueno, cada quien ahí se las tendrá que ver, ¿no? Pero ese es el llamado continuo. Entonces, pues, por supuesto que cada vez que traemos a cuenta, bueno, lo diría a, a título personal, traer a cuentas a la doctora, lo que nos transmite es pues, finalmente darle su lugar en lo que, para mí, en lo que he estado dimensionando y al llamado que nos hace, uh-huh, el lugar que tiene el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y Freudiana Radio en el mundo. Realmente, búsquenlo los radioescuchas, no hay programas que tengan este matiz, este toque. Y el compromiso con los radioescuchas, el compromiso con el psicoanálisis. Difícilmente. Habrá un compromiso en otra línea, ética también, quizás más en la cuestión teórica y académica, ¿no? Pero en un esfuerzo ya que vaya que nos ha a veces sacado ganas verdes. Me refiero a poder lograrlo, ¿no? Y a lo que nos ha tocado también aquí en Palabra de Hombre, ¿no? Es no dejar caer el compromiso. Sobre todo, creo que una de las cosas difíciles, complejas, es nuestro esfuerzo es poder dar cuenta si vive en nosotros, ¿no? Si vive en nosotros, si los fundamentos realmente nos atraviesan, si tenemos en la transmisión esa claridad, ¿no? Pues esa coherencia, ¿no? Este, sí, sí, principalmente estoy pensando en que el psicoanálisis, si el psicoanálisis realmente vive ya en nosotros. Y creo que eso trasciende cualquier esfuerzo de teoría, ¿no? De decir teoría. Y bueno, le decía a Eduardo volver a
ahorita ya al final de la emisión que nos estamos acercando, volver a, a mí me gustaría volver a subrayar el poder de la palabra. También usted lo trajo a cuentas, Eduardo, hace un rato fue Oscar, de aquella mujer que le dijo a Freud, cállese, esta es la cura por la palabra, ¿no? Cállese, esta es la cura por la palabra. Entonces, es poner la palabra nuevamente en esa dimensión que hoy, pues bueno, la palabra puede tener ya sus desaciertos, ¿no? Justamente por las redes sociales. Y desaciertos me refiero a que se puede banalizar, ¿no? Justamente. Pero creo que lo que trajo a cuentas Eduardo es, en relación al psicoanálisis, cómo es volver a tomar la palabra y ponerla no solo en su justo lugar, diría yo, sino que también el sujeto se dé cuenta de qué hace con su propio decir, con su propia palabra, ¿no? Cómo lo involucra, cómo lo llama, en lo que nos decía Einar, hábleme de qué, de su deseo, de su pasión, entonces, de su pasión, de que usted dice que está apasionado por formarse como analista. A ver, éntrele. Ahí fue cuando le dio la temblorina, ¿no? Por esa intervención del analista, ¿no? Lo vuelve toca la pasión y entonces, a ver, hábleme de eso y ya ahí no tenía escapatoria nuestro querido colega Einar. Einar se queda eso. Sí. No, sí, es que así fue. Entonces, ya para retomar, y queridos radioescuchas, nos estamos acercando ya al cierre de la emisión, y estamos también aquí en la espera de nuestra querida colega Giselle Mendoza, que viene llegando a los controles de la cabina. Recuerden que mañana es el día miércoles para volver a pensar y seguiremos si otra cosa no cambia. Que nos escriban más nuestros radioescuchas, aunque sea fuera del aire, que nos escriban, que sepamos cómo están, cómo lo están viviendo, si siguen escuchándonos, aunque sea en los tiempos que ellos pueden, pero si ellos siguen escuchándonos, qué piensan, cómo van, y sobre todo, esto que ha sido la reflexión de estas 2 semanas, si estamos cumpliendo realmente como analistas el transmitirles y el tocarlos y si sienten el psicoanálisis cercanos a ellos, ¿no? Principalmente esta emisión de martes que pues somos como los que a veces más dificultad tenemos. Así es, mi querido colega Einar. Entonces, los esperamos mañana, miércoles, en el espacio de Volver a Pensar. Y esperemos que esté acá ya con nosotros Germán. Y pues no queda más que decir, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.